nombre es Nayelin Ramírez, de matrícula 2020-31-00641. Y le estaré hablando sobre el análisis de texto, el cual consiste en desglosar cada uno de los elementos que componen una información o un mensaje, reflexionar sobre este y captar la intención con la que fue escrito. El análisis de texto se debe buscar el esclarecimiento de su estructura, el sentido y la finalidad que éste persigue. Para poder hacer un buen análisis de texto, el escritor debe de tener una buena manejo de la información que se está hablando. El análisis de texto permite que el escritor pueda mostrar la capacidad intelectual que éste posee, de manera que el lector pueda comprender con mayor facilidad el texto del cual se habla. Pero para poder obtener que el lector entienda a la perfección el análisis que ya se ha realizado, se debe seguir una secuencia de pasos. Entre ellos están los siguientes. La lectura comprensiva. Muchos sabemos que, aunque la mayoría de personas saben leer, no todos tienen lectura comprensiva, porque leen pero no entienden lo que han leído. Muchos simplemente pasan la vista por las letras, pero en su cabeza no se detienen a pensar qué significa lo que ya leí o qué me deja entender lo que leí. Por ende, no tienen una lectura comprensiva. La lectura comprensiva consiste en los siguientes. Dentro de la lectura comprensiva hay dos ideas. La primera idea, enumerar las oraciones. Porque cuando se habla de un texto literario o de una obra literaria, las líneas de cada oración o párrafos tienden a estar enumeradas para cuando el autor quiera hacer una crítica de una frase en específico, pueda dirigirse sin estar extraviado. Así, los lectores pueden saber que el autor tiene dominio del tema que está tratando. El siguiente es el resumen. El resumen consiste en pasar lo mismo que dice el texto, pero con tus propias palabras, pero sin que se pierda el punto objetivo que se dice en el texto, sin que se pierda la esencia con que el autor lo escribió. Muchos piensan que el resumen es copiar lo mismo que dice o lo mismo que está plasmado en el texto, pero no es así, sino que con tus propias palabras, buscándole sinónimos, adjetivos o subjetivos, entonces tú vas a crear un resumen. Lo siguiente es el esquema. Luego de poder realizar la lectura comprensiva y el resumen, entonces pasamos a realizar el esquema. Si tenemos un buen dominio del resumen y de la lectura comprensiva, el esquema será algo perfecto, porque solamente es poner esta información de aquí arriba que hemos obtenido con el resumen y la lectura comprensiva en una manera figurativa o gráfica. Es la manera de representar la información que ya poseemos. Lo siguiente es el comentario crítico o la valoración. Esta es la parte que ya podríamos decir que se deja de basar en lo mecánico y ya es tu opinión. Pero no simplemente es decir si me gusta o no me gustó, sino que debemos de justificar la respuesta de por qué nos parece bien o por qué nos parece mal. Muchas veces simplemente nos ponemos confundimos el comentario crítico con simplemente decir un no me gusta y no justificar. Pero no estamos dejando que se desarrolle en nosotros la parte crítica o subjetiva. Por ende, las personas que tienden a hacer un análisis de texto deben de tener en cuenta a la hora, al público que se va a dirigir, el canal que van a utilizar para que ese mensaje llegue, quién va a ser el receptor. Por ende, el que va a ser el emisor, que en este caso sería el autor del análisis de texto, del que se estuviera tratando, debe de poseer el dominio completo de lo que se habla. Y si es en un discurso en el que él hará o dará, mejor dicho, el análisis de texto, debe buscar un sinnúmero de elementos para ayudarse de estos.
Si es simplemente para escribirlo y dejarlo plasmado en una hoja, este debe de tener conocimiento a qué lugar, como le dije anteriormente, va dirigido, como se lo estuvimos explicando en los antiguos documentos de la clase pasada. Siempre influye a la persona con la que se influya, a la que se dirija el análisis de texto. Es decir, si es un análisis de texto literario, no se puede hacer de la misma forma que para un texto de química, porque cada texto tiene su estructura diferente y se dirige de manera diferente, a un punto diferente. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el análisis de texto consiste en un grupo de información, la cual debe de estar estructurada y organizada, donde las ideas deben de estar separadas y enumeradas. Y siempre y cuando debe de haber coherencia y cohesión en cada uno de los análisis de texto. Muchas gracias.